apaga las luces, sube el volumen, ya estás en tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Yo soy Oscar Morales y como en cada semana te saludo muy contento. Te recuerdo que si tú tienes alguna historia perturbadora que deseas compartir aquí en el podcast, lo puedes hacer a través de mis redes sociales que estarás viendo en pantalla. Dicho esto, como habrás estado viendo en el título, el día de hoy estaremos explorando testimonios aterradores de casos paranormales que han tenido lugar en teatros. Los teatros son lugares mágicos en donde las expresiones llegan a su máximo nivel. Hay muchísimas emociones implicadas, hay muchísimas reacciones, hay muchísimo sentimiento y muchas veces todo ese cúmulo, todo ese exceso de emociones, de sentimientos, llega a abrir portales al más allá y da la bienvenida a cosas, a fenómenos que no nos podemos imaginar. Los testimonios que tengo preparados para ti el día de hoy fueron compartidos conmigo a través de redes sociales y son bastante interesantes, así que te pido que te pongas cómodo y te prepares para escuchar la primera de estas historias que tengo preparadas para ti. Vamos con este primer testimonio, que es un testimonio anónimo. Acompáñame a escucharlo. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, el Teatro Frou Frou se levanta como un vestigio de otras épocas. Antes de ser el recinto decadente y provocador que muchos conocieron en el siglo XX, aquel edificio fue un espacio sagrado. Primero templo, después escenario. Sus muros han sido testigos de rezos y más tarde de aplausos, excesos y noches cargadas de tensión en el mundo artístico. Durante décadas, el teatro se ganó una reputación particular, no solo por sus espectáculos, sino por la atmósfera que parecía envolver cada función. Actores, técnicos y visitantes han coincidido en algo difícil de explicar. El teatro no se siente vacío incluso cuando no hay nadie. En el lobby, justo antes de entrar a la sala, hay un detalle que muchos pasan por alto o prefieren no cuestionar demasiado. Una figura peculiar. Una estatua que representa a un pequeño demonio, sosteniendo una charola. No forma parte oficial de la decoración histórica, pero con el tiempo se ha integrado a esta tradición de manera silenciosa. Se dice que los actores deben dejar un dulce como ofrenda antes de cada función, incluso los visitantes. Un gesto discreto, casi automático. No hacerlo, según cuentan, trae mala suerte, errores en escena, fallas técnicas y funciones que simplemente no levantan. Lo que sigue es el testimonio de un actor que participó en una puesta en escena dentro de este teatro en su tiempo. Su identidad es reservada, pero su relato coincide con otras experiencias registradas en el lugar. Esta persona escribe lo siguiente: no soy una persona supersticiosa. Nunca lo he sido en realidad. Llevo años en el teatro y si algo aprendes con el tiempo es que siempre existen rituales. Actores que repiten palabras específicas antes de salir, otros que evitan ciertos lugares del escenario, algunos que no permiten que nadie toque su vestuario. Lo del Teatro Frou Frou, pensé que era exactamente eso, una costumbre particular de este recinto. Desde el primer día, la estatua del lobby me pareció extraña. Era un pequeño demonio, tallado. Veías a los actores llegar, detenerse apenas unos segundos y dejar un dulce. La primera vez que pregunté, uno de los actores veteranos me contestó algo así como: no pasa nada si no lo haces, hasta que pasa. Y sonrió. Pero no lo sentí tan broma. Con los días, el ambiente en el teatro empezó a hacerse más pesado. No era algo visible ni evidente. Era más bien una sensación que se iba acumulando, como si el espacio tuviera memoria. Había momentos en los ensayos en los que todo seguía su curso, normal, pero de pronto se instalaba un silencio extraño, más denso de lo habitual.
Y en ese silencio era difícil no sentir que había algo más ocupando el lugar. Algo que no necesariamente se dejaba ver. La última semana de ensayos nos quedamos hasta muy tarde. El cansancio hacía todo más lento y más torpe. Esa noche en particular, el teatro se fue vaciando poco a poco hasta quedar casi en silencio. Algunos seguían en camerinos, otros en cabina, pero la sala estaba completamente a oscuras. Decidí quedarme en el escenario para repasar una escena que me estaba fallando. La luz cenital apenas iluminaba el centro, dejando el resto del espacio en penumbra. Las butacas, alineadas una tras otra, se perdían en la oscuridad, como si no tuvieran fin. Empecé a decir mis líneas en voz baja, más por inercia que por concentración, porque la verdad es que ya desde ese momento tuve la sensación de que algo iba a pasar. Estaba realmente incómodo estando en el escenario, algo que casi no me pasa, y sentía que una mirada venía desde las butacas. No volteé de inmediato, supongo que una parte de mí no quería confirmar nada, pero mi vista empezó a desviarse sola, poco a poco, hacia la sala. No hacia un punto específico de las butacas, sino que estuve recorriendo extrañamente con la mirada fila por fila. Y ahí fue cuando noté que una de las butacas no se veía como las demás. No era un cambio tan drástico. Era más bien una interrupción en la uniformidad del escenario. Una silueta que rompía la línea perfecta de los asientos. Me quedé quieto, porque dije, bueno, todavía hay gente en cabina, en los camerinos, es posible que todavía haya gente ahí en las butacas. Y ya no estaba pensando en el ensayo, ni en mis líneas. Había alguien sentado allí. No distinguía un rostro, pero sí la postura. Era una postura erguida, firme, demasiado definida para ser un juego de sombras. La figura parecía vestir algo oscuro, elegante, y en la parte superior se alcanzaba a percibir lo que parecía ser un sombrero. La imagen tenía algo antiguo. Parecía un Catrín. Lo más inquietante fue darme cuenta de que esa presencia no acababa de aparecer. Había estado allí, observándome. La sensación de ser observado cobró sentido en ese momento, como si todas las pequeñas incomodidades de los días anteriores se concentraran en ese momento. Intenté enfocar mejor, porque como te digo, no podía identificar quién era. Así que di un paso al frente acercándome apenas al borde del escenario. Y entonces, sin movimiento, el espacio volvió a ser solo oscuridad. La silueta ya no estaba. No hubo forma de justificarlo. No vi que alguien se levantara o que se agachara. Eso simplemente se desvaneció en la oscuridad. Bajé del escenario sin pensarlo demasiado. No quería quedarme allí más tiempo del necesario. Al cruzar el lobby, la estatua seguía en su lugar, la del demonio. Pero la charola estaba vacía. Y eso me hizo detenerme porque recordaba perfectamente haber dejado un dulce esa misma tarde. Incluso recordaba el sonido ligero que hizo al tocar la superficie. Pero el plato ya estaba vacío. No sé si alguien se llevó los dulces, pero algo al salir al lobby me hizo voltear directamente a la estatua. Algo me decía que esa estatua había estado observándome en el escenario unos minutos atrás. En ese momento, aunque parecía que ya no había nadie, un técnico pasó detrás de mí. Casi sin hacer ruido, la verdad hasta me asustó un poco. Pero me dijo, si lo quitaste, deberías dejar otro. Luego espanta. Y se fue. Así es como termina el testimonio del teatro Frou Frou.
Te estuve dejando algunas imágenes de esta estatua y es peculiar. Es peculiar, totalmente respetable que se coloque un símbolo de ritual, ¿no? En ese sentido. Aunque es curioso que aquí mismo en este teatro Frufru se hayan dado testimonios de varios actores, de varios encargados de limpieza que aseguran ven la figura de un Catrín, la figura de alguien aristócrata en ese sentido, ¿no? Alguien bien vestido, alguien de dinero, que deja esa sensación extraña cuando sientes que pasa cerca de ti. No te olvides de compartir tu historia aquí en Espectro Podcast, estarás viendo las redes sociales una vez más en pantalla, y dicho esto, te pido te prepares para escuchar la última historia de este episodio. Acompáñame a escuchar el testimonio del Teatro Isauro Martínez. Hola de nuevo. Quiero compartir otra de mis experiencias que me han pasado a lo largo de los años en el teatro. Y lo digo así porque, aunque he escuchado esta historia muchas veces, incluso en videos o relatos por internet, hay detalles que no se cuentan como realmente sucedieron. Yo estuve allí y hay cosas que simplemente no se olvidan. Era domingo, alrededor de las 11:15 de la mañana. Yo me encontraba en la ciudad descansando después de una temporada de gira. Después de tanto tiempo viajando, necesitaba bajar el ritmo, distraerme un poco y qué mejor que regresar a un lugar que conocía bien. Durante muchos años me dediqué al teatro y uno de los lugares donde más trabajé fue el Teatro Isauro Martínez. Allí también conocí a Don Hilario, el velador. Un hombre ya mayor, delgado, de esos que parecen sencillos pero con una energía que no se acaba. Llevaba años cuidando el teatro y con el tiempo se volvió un gran amigo mío. Como siempre hacía calor, lo encontré en su lugar de costumbre, sentado en una silla junto a la puerta lateral, vigilando con calma como si el tiempo no pasara por allí. «Hola, don Hilario, ¿cómo está?», le dije al acercarme. «Bien, gracias, güerejillo», me respondió con esa confianza de siempre. «¿Cuándo llegaste de gira?» «Ayer. Vine a platicar un rato aquí con usted». Sonrió. Me dijo que los domingos eran los días más pesados para él. Sin función, sin movimiento, el teatro se quedaba completamente en silencio. Y ese silencio, decía, era lo que más le pesaba. Me senté junto a él, en un bote de pintura vacío que estaba por allí, seguramente olvidado de alguna escenografía. Y nos pusimos a platicar de la vida, del teatro, las giras, del trabajo, de todo un poco. No sé cuánto tiempo pasó, pero en medio de la conversación llegó una señora con un niño, de no más de 7 años, y se acercaron con cierta timidez. «Buenas tardes», dijo ella. «Disculpe, me han dicho que el teatro es muy bonito por dentro. No soy de aquí, soy de Monterrey. Me gustaría mucho conocerlo, enseñárselo a mi hijo. ¿Habrá forma de pasar?» Don Hilario dudó un poco. Le explicó que al ser domingo el teatro estaba cerrado y no había quien diera visitas guiadas. Le sugirió volver al día siguiente, pero la señora insistió. Dijo que se iba al día siguiente temprano y que no tendría otra oportunidad. Yo intervine. «Ándele, don Hilario, déjelos pasar un ratito. Solo que prendan las luces y que lo vean, vale la pena». Don Hilario suspiró, como quien ya sabía que iba a ceder. «Está bien», dijo finalmente, «pero no más un rato». Entramos los 4. El pasillo que conduce a la sala estaba en penumbra, y al encender las luces, el teatro reveló poco a poco su interior. Los detalles, los colores, las pinturas, todo ese aire antiguo que tiene el recinto. Dejamos a la señora y al niño en el lobby, para que recorrieran con calma, y regresamos a la puerta lateral, dejándola abierta. Volvimos a nuestra plática. Y ahí fue donde el tiempo se nos fue. Entre historias, recuerdos, simplemente olvidamos que había alguien adentro. Hasta que de pronto algo me cayó en cuenta. «Oiga, don Hilario, la señora ya se tardó, ¿no? Ya lleva un rato allá adentro». Él también se quedó pensando. «Sí, es cierto. Vamos por ellos, ya es mucho».
Entramos de nuevo al teatro. El pasillo se sentía más largo que antes, más silencioso. Pero no alcanzamos a llegar hasta la sala porque justo en ese momento la señora venía de regreso hacia nosotros. Se veía tranquila, agradecida. «Muchas gracias», nos dijo. «Estuvo muy bonita la visita». Don Hilario y yo asentimos, pero antes de decir algo ella continuó. «Y qué bueno que sí había alguien que nos guiara. El señor fue muy amable, nos explicó todo, la historia, las pinturas, todo muy claro». Un silencio inmediato, porque don Hilario y yo nos volteamos a ver sin decir nada. Sabíamos perfectamente que en el teatro, antes de que ella llegara, solo estábamos él y yo. «¿Cómo que alguien?», pregunté. La señora, sin notar algo extraño, señaló hacia el lobby, en donde había un retrato colgado. «Sí, él. Ese señor fue el que nos ayudó». Giramos la mirada. Era la fotografía de Isauro Martínez, el mismo hombre que da nombre al teatro, el mismo que lleva décadas muerto. La señora se despidió con toda normalidad y salió con su hijo, agradecida por la experiencia. Para ella todo había sido correcto, había sido una visita muy grata, pero para nosotros no lo fue. Don Hilario y yo nos quedamos en silencio unos segundos. No era sorpresa del todo, no era la primera vez que algo así pasaba allá adentro. Ya habían historias y antecedentes. Lo más pesado aquí es que no éramos los únicos. Actores como Ofelia Wilmain o Gonzalo Vega también habían mencionado experiencias extrañas en este mismo teatro. Y ese día entendí algo. Hay lugares donde la historia no se queda en los muros. Hay lugares donde quienes lo construyeron, quienes lo habitaron, simplemente ahí se quedaron. Y a veces cuando menos se espera, siguen dando función o recorridos. ¡Qué historia! Muchas veces he dicho en este mismo podcast que lo paranormal precisamente está en eso, que las mejores historias precisamente están en esos pequeños detalles que te hacen sacar totalmente de tus casillas tus pensamientos, porque dices, eso no estaba. O en este caso, don Hilario y la persona que compartió el testimonio pues eran los únicos en el teatro. No había nadie más en este lugar. Y el fundador, el hombre que da nombre al teatro, fue quien les dio este recorrido histórico muy bueno al parecer a la señora que llegó de visita. No te olvides de que si tú tienes tu historia que deseas compartir aquí en el podcast, lo puedes hacer a través de mis redes sociales. Así también te pido que si el contenido es de tu agrado, me ayudas muchísimo dejando un me gusta, compartiendo con algún conocido, conocida tuyo, tuya, y también dejando un comentario. Nos vemos la semana que viene en esta misma dosis semanal de historias de terror. Yo fui Oscar Morales. Y qué lugar, definitivamente, qué lugar, qué mágico es el teatro, en donde se cuentan tantas historias dentro y fuera del escenario. Es fantástico, una de mis historias favoritas que he compartido contigo. Me gustó muchísimo compartirla aquí. Y nada, ahora sí me despido, nos estamos escuchando y viendo muy pronto. Espero que estés muy bien, te quiero mucho, quiérete tú también. Nos vemos la semana que viene aquí en Espectro Podcast.